Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Hoy estamos iniciando una nueva serie, ya que el domingo pasado finalizamos la serie que estábamos estudiando del libro de los jueces. Hoy vamos a estudiar solamente vamos a decir, unas porciones selectas del Evangelio de Juan. La serie que vamos a estudiar se titula Señales y Milagros. Dígalo conmigo, señales y milagros. Este es un tema que es bastante interesante. Es algo que no podemos negar. Se encuentran muchas señales y muchos milagros descritos en las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos leer de muchos milagros, y es algo que hasta en el día de hoy se habla de los milagros, se habla de las señales, y se ha vuelto en cierto sentido también un tema controversial, porque no siempre se sabe si estos milagros son auténticamente divinos o son a veces un engaño o una manera de manipular a la gente. Entonces se ha vuelto un tema que también es de importancia estudiarlo el día de hoy. Pero quiero hacer una aclaración rápidamente antes de continuar, y es que no vamos a estar estudiando todos los milagros o todas las señales, sino que nos vamos a limitar únicamente a las señales y los milagros que se encuentran en el Evangelio de Juan. Y la razón de ello es porque es más sencillo, es más simple. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que Juan solamente habla de 7 milagros, describe 7 milagros en todo su evangelio, solamente 7 milagros de Jesús. En contraste, los otros evangelios relatan muchos más milagros de Jesús. Entonces Juan solamente se limita a 7 milagros, y eso tiene que levantar la curiosidad, ¿verdad?, en nosotros, y decir, ¿por qué solo 7? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas hablan de más y Juan solo 7? Entonces eso es lo que queremos ver también, porque Juan tiene un objetivo detrás de eso. Así que aunque la serie se titula Señales y Milagros en un sentido general, nos vamos a limitar a ver las que se encuentran en el Evangelio de Juan. Y el tema particular que vamos a ver hoy será la introducción. Hoy no va a ser el primero de los 7. Hoy va a ser la introducción al estudio, ¿verdad?, donde vamos a preguntarnos cuál es el propósito de las señales, cuál es el propósito de los milagros. Esa es la pregunta que hoy vamos a responder, y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer leyendo en el Evangelio de Juan. Así que si usted tiene su Biblia abierta, por favor vaya al Evangelio de Juan. En el capítulo número 3, el versículo 1 y 2, dice la Biblia de la siguiente manera. Yo voy a estar leyendo la traducción NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede utilizar la que guste usar. Aquí estamos, Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, que nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Te pido, Señor, que estés tú obrando, moviéndote, Señor, en nosotros, estimulando en nosotros el deseo de poner en práctica
Lo que hoy tú nos hables, Señor, tu consejo, Señor, lo guardemos y atesoremos en el corazón y anhelemos, Señor, sobre todas las cosas, ponerla en práctica para dar frutos que griten, Señor, que somos tuyos, que tenemos un Señor y un Dios poderoso al que obedecemos y amamos y servimos, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Obra en nosotros esa obra que has iniciado, perfecciónala, continúala hoy y recibe, Señor, todo el honor, toda la gloria en esta mañana, en todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Amén. Hemos leído este versículo, hermanos, como una manera de arrancar esta serie, este estudio de hoy. Y el versículo sencillamente habla de un hombre llamado Nicodemo. Ya la mayoría aquí saben quién es Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran un grupo religioso de entre los judíos. Cuando digo un grupo, es que había más de un grupo. Habían varios grupos y tenían diferentes creencias, como hoy, que dentro de las mismas iglesias cristianas tenemos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana o la iglesia bautista o la iglesia metodista. Entonces tenemos diferentes ramas o diferentes denominaciones de cristianos. De la misma manera habían grupos judíos, grupos religiosos judíos que se agrupaban principalmente en dos grupos, los fariseos y los saduceos. Eran los dos grupos prominentes, aunque habían otros. Pero este grupo de los fariseos en particular se daban a conocer por ser muy rígidos, muy apegados a las escrituras, en particular a los escritos de Moisés y los profetas. Se apegaban a esos escritos, aunque su vida, su manera de vivir, dejaba mucho que desear en cuanto a cómo Dios quería que uno viviera. Pero estas personas eran personas muy rígidas, muy apegadas a las escrituras y querían imponerle a todos que guardaran las escrituras al pie de la letra. Al pie de la letra. Y eso a veces carecía de humanidad, carecía de compasión, carecía de comprensión, pero el punto era obedecer al pie de la letra. Entonces, por ejemplo, si alguien estaba sufriendo, por ejemplo, alguien estaba triste por un familiar que estaba enfermo o que había fallecido, y tal vez en el proceso de querer ir a consolar a esa persona, uno tuviera que tomar un acto que se constituía trabajo. No lo podía hacer, por decir así, en un día sábado. Entonces los fariseos se aseguraban en cierto sentido, como que intimidaban a las personas a que no lo hicieran en día sábado, porque la Biblia, bueno, no la Biblia, sino los escritos de Moisés les decían que tenían que guardar el día sábado como día de reposo. Entonces, si el día sábado pasaba algo, pues el día sábado no podías hacer nada, tenías que esperar al siguiente día. De lo contrario, los fariseos, que tenían mucha influencia entre el pueblo y que eran líderes religiosos, no solo un grupo que asistía al templo o a la sinagoga, eran los líderes religiosos de la comunidad judía. Ellos tenían autoridad como para expulsarte de la sinagoga, de la comunidad y todo eso. Entonces, eran personas que realmente tenían un control, ejercían un dominio, un cierto dominio, aunque no dominio político, pero dominio espiritual sobre la gente, influencia. Entonces, Nicodemo es una de estas personas. Y estas personas típicamente nosotros vemos en los evangelios que hablan del ministerio de Jesús, vemos choques, vemos que Jesús y los fariseos chocan muchas veces, porque Jesús hace cosas que va en contra de lo que ellos consideran
de acuerdo a los escritos mosaicos. Por ejemplo, Jesús sanó en un día de reposo. Entonces ellos lo veían como un acto desafiante, un acto de desobediencia a las escrituras. Porque el sanar, al parecer de ellos, el obrar una sanidad, era una forma de trabajo. Y si Jesús estaba sanando en día de reposo, ellos lo miraban como que este hombre está pecando, no está guardando el día de reposo. Entonces ellos chocaban con Jesús. Mientras tanto, Jesús chocaba con ellos también. Porque para empezar, ¿quién fue el que instituyó el día de reposo? Sino Dios. Dios lo instituyó para el hombre, no el hombre para Dios. Y aquí el hombre le está señalando o queriendo corregir, digamos, al Hijo de Dios de qué hacer en el día de reposo, en lugar de que sea Dios diciéndole al hombre cómo vivir en el día de reposo. Ese es uno. Otra es que en ninguna parte de la Escritura vamos a ver que hable o que defina que la sanidad, que sanar a alguien, es una forma de trabajo. Ven, hermanos, en las Escrituras uno puede ver leyes como el día de reposo. El día séptimo lo guardarán sagrado para Dios. No harán trabajo en ese día. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué constituye trabajo? Si usted se levanta y hace el desayuno para su familia, ¿es trabajo? Entonces, ¿qué? ¿No van a desayunar ese día? ¿Sí me entienden? O sea, ahí es donde entran las contradicciones, porque si vamos a guardar el día sábado, pero entonces, ¿qué constituye guardarlo y qué no constituye desobedecer eso del trabajo el día sábado? Es ahí donde a través de los años los rabinos fueron construyendo, ¿verdad?, una serie de adiciones a la ley. O sea, donde ellos se reunieron y dijeron, bueno, hagamos una lista. Y en esta lista pongamos todo lo que no se puede hacer. Entonces, dentro de eso, ellos iban escribiendo, ¿verdad?, qué distancia podía uno viajar antes de que se considera un trabajo. ¿Qué distancia o qué podía uno hacer antes de que se considera trabajo? Entonces, ellos fueron los que comenzaron a hacer estas adiciones, estos agregados a los escritos de Moisés. Fueron los mismos rabinos. No fue Dios. Otro ejemplo de eso son tradiciones. Cuando acusaron a Jesús y a sus discípulos de no lavarse las manos antes de comer. Porque no se lavan las manos antes de comer. Entonces, ese es un agregado. Eso no lo tenemos en los escritos de Moisés. Yo no digo que sea malo. Usted no se lava las manos antes de comer. Por supuesto. Sabemos que es porque es sanitario y todo eso. Entonces lo hacemos. Pero digo, ¿está en la Biblia? Entonces ahí es donde entra. Que si alguien come. A ver, vamos a ver si hay valientes aquí, honestos. ¿Alguien alguna vez ha comido sin lavarse las manos? ¿Es pecado? Entonces es lo que le digo. ¿Y cómo lo sabe? Porque si estuviéramos en una sociedad donde existiera un grupo de fariseos que han construido una lista de agregados que dicen esto es lo que quiso dar a entender Moisés. No lo escribió, pero eso es lo que quiso dar a entender, que tenían que lavarse las manos. Entonces ellos son los mismos intérpretes que han agregado y que han puesto y que están como en cierto sentido exigiendo la obediencia a los agregados que ellos mismos le hicieron. ¿Sí me entienden? Sí, ¿verdad? Entonces, los fariseos eso eran. Y tenían, por esa razón, por ese motivo, tenían muchos choques con Jesús. Pero aquí tenemos a un fariseo, a Nicodemo, que realmente creyó en Jesús. Aunque no lo quiso expresar públicamente, porque el texto que leemos dice que este vino a Jesús
de noche. Él no quiso ir a hablar con Jesús de día, cuando todos lo verían, asociarse con Jesús. Él no quería hacerlo cuando sus compañeros, que también eran fariseos, lo vieran interactuar con Jesús y le dijeran: ¿qué haces hablando con él? Entonces mejor se esperó que cayera el sol, que bajara el sol, y dijo: ahora que ha oscurecido, que nadie me va a ver, voy a ir donde Jesús y voy a hablar con él. Se le acerca, dice, vino a él de noche y le dijo rabí. Rabí se traduce maestro, o sea, le llama maestro. Esa es una señal, óigame, de reverencia, de respeto. Pero no solo eso. Piense, hermano, reverencia podría ser algo que se entiende fácilmente entre una persona que no conoce bien las escrituras, por decirlo así, y luego le viene a decir rabí a la persona. Pero aquí estamos hablando de un judío que era prominente. En fuentes extrabíblicos se nos dice que era miembro del Sanedrín, que era, como quien dice, el grupo exclusivo de entre los fariseos, como la corte suprema, por decir así. Cuando habían asuntos que tratar, habían elegido a los miembros, digamos, principales, destacados, más estudiados, más conocedores, más respetados de la comunidad de los fariseos, y los habían puesto en un comité, un concilio que llamaban el Sanedrín. Entonces, si este hombre es miembro tan prestigioso de los fariseos, se acerca a Jesús y se dirige a él de esta manera, diciéndole rabí, maestro, ¿qué le da a entender esto? Nos debe dar a entender que en Nicodemo había una fe verdadera. Había una fe. Él creía legítimamente, auténticamente, genuinamente creía que Jesús era un hombre enviado por Dios. Y por eso se dirige a él con respeto y le dice rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Note lo sabemos, lo sé, estoy seguro que has venido de Dios como maestro. Y le dice, ¿por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios, o si no está Dios con él. Entonces aquí tenemos a un hombre que conoce las escrituras y ha deducido que si Jesús hace milagros y señales, que eso debe de indicar que es porque Dios está con él. Si Dios no estuviera con él, entonces él no podría hacer las cosas que él hace. Esa es la deducción de Nicodemo. Y como Jesús hacía señales y milagros, Nicodemo estaba convencido que que Jesús venía de parte de Dios. ¿Estamos, hermanos? O sea, no estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando, por eso di esa gran introducción sobre los fariseos y de Nicodemo, quién es, para que entendiéramos de que esta persona, si él se dirige a Jesús así y si él piensa así, es por algo. Entonces, les voy a dar 3 puntos en qué pensar. Van a ser rápidos. Si usted lo quiere apuntar, lo puede apuntar. Si no, después le puedo mandar los puntos. Pero aquí viene el primer punto. Las señales en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto o Testamento, las señales servían como confirmación del respaldo de Dios. Las señales servían como confirmación del respaldo de Dios. Repítalo conmigo. Las señales servían como confirmación del respaldo de Dios. Las señales servían como confirmación del respaldo de Dios. Quiero que veamos unos ejemplos de esto, porque ya lo vimos con Nicodemo, ¿no? Nicodemo decía, si tú haces esto es porque vienes de Dios. O sea, era una confirmación para Nicodemo.
que Jesús venía respaldado por Dios. Pero veamos a ciertos personajes en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos, por ejemplo, en Génesis, capítulo 15, si usted lo tiene en su Biblia, puede leerlo. Génesis 15, versos 7 y 8. Génesis 15, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios, el ejemplo de Abraham, dice: entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Y luego dice: pero Abraham respondió, oigan esto: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Entonces aquí tenemos el ejemplo en el que Abraham le pide a Dios confirmación. Le dice: Señor, ¿cómo puedo estar seguro que tú me lo vas a entregar, que tú me vas a dar lo que me estás prometiendo? ¿Qué señal me das para confirmar que tú estás conmigo, que tú eres el que me hablas? Y de ahí Dios le da instrucciones para darle la confirmación a Abraham. No lo leímos todo, pero ese es un ejemplo. Ahí lo que sigue es la confirmación. Dios le da una señal de confirmación a Abraham a continuación. Ahora, vamos a otro ejemplo. En Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 16 y 17. El verso 16, Éxodo 3, 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Veamos la respuesta de Moisés, capítulo 4, verso 1. Moisés respondió: si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan: no se te ha parecido el Señor. O sea, aquí tenemos otro ejemplo. Dios le habla a Moisés, le dice: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles a los ancianos que yo me he aparecido a ti y que yo te estoy diciendo, yo te estoy ordenando que juntes a los ancianos, al pueblo, y vayan y le digan al faraón: déjanos ir, porque yo los voy a librar. Yo he visto la aflicción de ustedes y los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra prometida, ¿verdad? Entonces eso le dice Dios a Moisés. Y ahora póngase en el puesto de Moisés. Moisés va a volver al lugar de donde él mató a alguien, porque él mató a un egipcio. Y él va a volver a ese lugar donde lo buscan para matarlo. Y les va a demandar: deja ir a mi pueblo. ¿Qué creerían ustedes que le va a pasar a Moisés? Si no conocieran la historia, ¿qué se imaginaría? No, pues que este hombre fugitivo, asesino, regrese, se presente en el palacio y le diga: suelta a mi pueblo. O sea, ¿qué va a pasar? Lo van a matar. Entonces Moisés, antes de ir, dijo: bueno, Señor, disculpe. La pregunta obvia aquí es: ¿y cómo sé? ¿Cómo sabré que me van a oír? ¿Cómo sabré que me van a creer que tú te has aparecido a mí? Si lo último que me vieron fue huir porque maté a alguien, ¿cómo sé que me van a creer? ¿Qué es lo que sigue después de esto que no leímos? La señal.
Dios le dice, ¿qué es lo que traes en la mano? Una vara, le dijo Moisés. A ver, y ya le da, ¿cuántas señales le da? ¿Una? ¿Dos? Tres señales. Entonces le dice, si no te creen con la primera, muéstrale la segunda. Si no te creen con la primera y la segunda, muéstrale la tercera. Y te creerán que yo estoy contigo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo, hermanos? Está sucediendo que desde el Antiguo Testamento, la señal era una indicación para confirmar que Dios estaba con esa persona, que Dios le estaba hablando, que Dios lo estaba respaldando, que Dios estaba con él o con ella o con ellos. ¿Están conmigo? Les puedo dar otros ejemplos, no los vamos a leer, pero está el ejemplo que acabamos de estudiar, de Gedeón. Cuando Dios le habla a Gedeón de que vaya a librar a Israel de los madianitas, ¿qué le dice? Gedeón le dice, Señor, dame una señal. ¿Se recuerdan? ¿Y cuántas señales pidió en total? 3 también. Al principio 2 y más adelante otra más. O pensemos, por ejemplo, en Elías, cuando se puso frente a frente con los profetas falsos de Baal, ¿se recuerdan? ¿Y qué fue la propuesta ahí? Dijo, a ver, ustedes ofrezcan un sacrificio a sus dioses y yo ofreceré uno al mío. Y el Dios que primero consuma con fuego el sacrificio, ese será el Dios verdadero. Entonces, era una señal la que Dios tenía que dar para confirmar que Él era no solamente el Dios verdadero, sino que Él estaba con Elías y no con esos otros profetas. ¿Me van entendiendo? Seguro, hermanos, pues yo quiero asegurarme que estén claros en este tema. Que estemos claros. Los milagros y las señales no se hacían solo por hacerse. No se hacían únicamente porque, por ejemplo, usted no ve a un Elías, a un Eliseo, a un Moisés, a un Abraham, a un Josué, a un David, o sea, tú no ves en las escrituras a personas que a su gusto usen los milagros de Dios. O que lo hagan para su beneficio personal, su propio provecho. No lo vemos. Lo que vemos es señales y milagros que respaldan al individuo, mostrándoles a los demás que Dios está con ellos. Cuando nosotros leemos las escrituras y vemos, por ejemplo, cuando Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco, nosotros podemos leer más adelante cuando Israel está para entrar en Jericó. ¿Recuerdan cuando hablan con Rahab, los espías? ¿Alguien recuerda eso? Más o menos, alguno levante la mano. ¿Recuerda cuando entraron los espías, se escondieron con Rahab y Rahab les dice a ellos, todo mi pueblo les tienen miedo a ustedes? Miedo, ¿por qué? Porque han oído. ¿Qué han oído? Han oído de su Dios y de lo que su Dios ha hecho para respaldarlos a ustedes, que abrió el mar para que cruzaran en seco. Hemos oído. Y por eso tenemos ese canto, el que es muy antiguo, pero lo hemos cantado varias veces. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo alabará. ¿Y qué más? Su pueblo alabará, con panderos cantarán y dirán, ¿quién como Jehová? ¿Por qué? Otra vez, porque estamos poniendo en plena vista sus milagros, sus señales que respaldan a su pueblo, a los que con él está. Entonces,
eso es lo que se ha visto en las Escrituras. Que las señales y los milagros son una confirmación del respaldo de Dios sobre una persona o sobre un grupo de personas. Eso es lo que es. Repítalo conmigo. Las señales, ese es el punto 1. Las señales servían como confirmación del respaldo de Dios. Es lo que son. Ahora, el siguiente punto, le dije que iban a ser 3. Aquí va la segunda. La segunda, o el segundo punto, con respecto a las señales de Jesús, que vamos a volver, le dije que vamos a enfocarnos en los de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan. Ese es el enfoque. Con respecto a los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Algunos creyeron y otros dudaron. Dígalo conmigo. Algunos creyeron y otros dudaron. Ahora, en contraste, ¿quiénes dudaron cuando Moisés abrió el mar? ¿Dudaron de Moisés? En ese momento no. ¿Quiénes dudaron cuando descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio sobre el altar cuando Elías oró? No dudaron en ese momento. Pero vemos constantemente en el Evangelio de Juan que existe duda y creencia. El primer ejemplo de creer, por ejemplo, ya lo vimos con Nicodemo. Nicodemo vio las señales de Jesús y ¿qué dijo? Yo creo que tú has venido de Dios. Pero ¿saben qué más? Vayan al capítulo 2 de Juan. Vayan al capítulo 2. Juan capítulo 2, verso 18 y 19. Miren lo que dice. Juan 2, 18 y 19 dice: entonces los judíos reaccionaron preguntándole. Estamos hablando de los fariseos aquí. Le preguntaron a Jesús: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y Jesús le respondió: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que Jesús entró en el templo. Ya les he explicado de este tema varias veces. Entró al templo y vio que habían convertido el templo, la casa de Dios, en un prácticamente mercado. Estaban vendiendo por aquí, cambiando por allá, haciendo esto y aquello. Y Jesús se frustra. ¿Y qué hace? Tíralas. Sí. Vamos, alguien que me recuerde decirle a las hermanas de cafetería que carguen más el café, por favor. ¿Qué hicieron? Tiró las mesas. Y cuando él hizo esto, obviamente la gente iba a reaccionar. Y vienen las autoridades espirituales. Vienen los fariseos y le dicen: ya que estás haciendo todo esto. O sea, ¿qué autoridad tienes para hacerlo? ¿Qué señal haces? O sea, en otras palabras, haz un milagro y creeremos que tienes autoridad de Dios. Hazlo. Haz un milagro y te vamos a creer. Y esta no es la única. Mire, estos son los fariseos, pero también había gente que no era fariseo. O sea, que no eran parte de los fariseos, sino que eran el público en general, que hacían algo muy similar. Por ejemplo, vayan al capítulo 6, Juan capítulo 6. Esto ocurre después de uno de los milagros también. Esto ocurre después de la alimentación de la multitud, de los 5,000. ¿Recuerdan ese milagro, no? Después de ese milagro, vean lo que ocurre. Juan 6, 29. Juan 6, 29. Dice la escritura: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Ahora mira cómo responde el pueblo. Le responde en el verso 30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos ¿qué? Una señal milagrosa.
¿Qué puedes hacer?, le dijeron. Entonces, ve aquí, hermano, esto es lo que la gente decía. ¿Quieres que creamos en ti? ¿Qué señal puedes hacer? ¿Qué milagro haces? Entonces, por eso le digo que los milagros y las señales no eran algo que se estaban haciendo solo por hacer. Eran algo que estaban confirmando que Dios estaba con la persona. Si Dios quería confirmarle a la gente, oigan a esta persona, yo lo he levantado, yo estoy con él. Por ejemplo, háganle caso a Moisés. ¿Por qué? Porque yo me he aparecido a él, porque yo le he dado estas instrucciones, porque él los va a sacar de esta tierra de la esclavitud. Háganle caso. ¿Y qué hace para confirmarlo? Señales. ¿Qué hizo Dios? Aparte lo de la vara, ¿qué hizo Dios? Dios mandó plagas. Dios mandó 10 plagas a Egipto, pero todo era siempre con el fin de demostrar que Dios estaba con su pueblo. Y aquí ahora con Jesús tenemos algunos que creen como Nicodemo, pero luego tenemos a los que dudan como los fariseos y como estas personas que quieren ver milagros y señales. Ahora, ¿quieren saber algo interesante? ¿No? Se los voy a contar aunque no digan amén, porque ya estamos aquí. Entonces, miren, aquí está la cosa. Jesús, en estos previos 2 ejemplos que les di, los fariseos en el templo le dijeron, ¿con qué autoridad lo haces? Danos una señal. Y luego el público le dice, bueno, ¿quieres que creamos en ti? ¿Qué señal haces? Lo interesante es que estas preguntas ocurren después de que Jesús hace un milagro. Por ejemplo, esa gente que le preguntó, ¿qué señal? Si quieres que creamos, esta pregunta, si quieres que creamos en ti, esa misma gente, un día antes, horas antes, porque esto era en la mañana, por decir así, digamos que ahorita estamos en la mañana, 10 de la mañana, digamos que anoche para la cena, ¿sabe lo que cenó esta gente? Cenó hasta ya no poder comer más panes y peces que Jesús multiplicó. Entonces vieron un milagro, comieron de ese milagro, descansaron unas horas y se levantaron a reclamarle, si quieres que creamos en ti, ¿qué señal haces? O sea, era gente que ya había visto con sus ojos el milagro. Les voy a dar otro ejemplo. Vayan al capítulo 9 de Juan y el verso 16, por favor. Juan 9 y verso 16. Dice, algunos de los fariseos comentaban, oigan esto, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede ser un pecador? ¿O cómo puede un pecador, mejor dicho, hacer semejantes milagros o señales? Y había desacuerdo entre ellos. ¿Sabe usted, hermano, cuándo está ocurriendo este debate? ¿Cuál era la base de este debate? ¿Por qué estaban debatiendo así? Exacto. Jesús había sanado a un hombre que había nacido ciego. Y cuando Jesús sanó a ese hombre, después la gente que todo el tiempo, es que hermanos, este hombre nació ciego. Todo lo que lo conocían sabían que era ciego. Desde niño lo vieron, era ciego. Qué triste, decían, el niño nació ciego. Hasta se preguntaban, los mismos discípulos del Señor le preguntaron, porque existía esa creencia que si el niño nació ciego era porque sus padres a lo mejor habían cometido un pecado. Entonces le preguntaron quién pecó para que el pobre niño naciera ciego. Y ahora ya crecido, o sea, ya era un adulto. Decían, ¿quién pecó? O sea, y todo el mundo sabía que era un hombre ciego. Jesús viene
lo sana, el hombre ahora puede ver, la gente le dice, ¿cómo es que ahora ves? Y él les cuenta, pues, un hombre, Jesús, me sanó y ahora veo. Y entonces se lo contaron a los fariseos. Y los fariseos, ¿qué dijeron? Dijeron, aleluya, gloria a Dios, sea bendito el Señor. Qué bueno que puedes ver, hijo. ¿Le dijeron así? No, dijeron, ¿dónde está? Te sanó el sábado. No miento, eso fue lo que le dijeron. Y comenzó una gran investigación. Todavía no creían que el hombre había nacido ciego. Le fueron a preguntar a los padres, ¿ese es tu hijo? Sí. ¿Nació ciego de verdad? Sí. ¿Y cómo es que ahora ve? No sabemos, ¿verdad? Él tiene edad, ya es adulto, pregúntale a él. Ya le preguntamos, pero es que nos está mintiendo, ¿verdad? Por eso les preguntamos a ustedes. Y vuelven con el hombre. A ver, otra vez, repite la historia. Dinos otra vez, ¿cómo fue? Cuéntanos desde el principio. Y él comienza a contarles y le dicen, es que ese hombre no te pudo haber sanado. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el día sábado. Y él dijo, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver, ¿verdad? Eso era todo. Entonces, pero vuelvo, hermanos, después de ver el milagro, se ponen a debatir si es de Dios o no es de Dios. Por eso le estoy diciendo, aquí tenemos dos puntos interesantes, los primeros dos que le di. El primer punto, a ver si se recuerdan, es las señales servían como una confirmación del respaldo de Dios. Pero aquí tenemos señales que Jesús está haciendo. La alimentación de la multitud, la sanidad de un hombre ciego, y hay gente que cree y otros que no creen. Entonces aquí les va el punto 3. El punto 3 trata del objetivo de Juan. Porque, hermanos, se supondría que si alguien te quiere convencer de algo, si tú, por ejemplo, dices, yo creo que Jesús viene de parte de Dios, entonces los fariseos te dirían, a ver, ¿por qué crees eso? Buscando la manera de desmentirte, o sea, de llevarte la contraria, refutar tus palabras, tu argumento. ¿Están conmigo? O sea, que tú tendrías que, ¿qué? Que defender tu creencia. Tú tendrías que venir y decir, yo lo creo por A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Tú tendrías que venir a dar todos estos puntos, por esto creo que Jesús viene de parte de Dios. Y otro que diga, yo no creo que Jesús venga de parte de Dios, tendría que también defender su punto, decir, yo no lo creo por esto y esto y esto y esto y esto. Los fariseos tenían sus puntos. No lo creemos porque qué bueno ha salido de Nazaret. No lo creemos porque no respeta el día sábado. No lo creemos porque se hizo igual a Dios y eso es blasfemia. Ellos tenían sus puntos. Habían quienes creían y quienes no creían. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Juan? Porque si Juan, que es un discípulo del Señor y cree en Jesús con todo su corazón, se supone que él quisiera presentar todas las evidencias posibles de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿No es así? Pero él se limita solo a presentar 7. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y aquí le va. El objetivo de Juan, ese es el punto 3, era convencer a su audiencia a creer en Jesús. Ese era su objetivo. Convencer a su audiencia a creer en Jesús. En particular, a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, yo les voy a leer un verso que lo deja más claro que el cristal.
Vean el capítulo 20 de Juan, Juan capítulo 20 y los últimos versículos, el 30 y el 31. Miren lo que dice. Juan 20, verso 30 y 31 dicen así: Jesús hizo muchas otras señales. Aquí está en la pantalla, hermanos. Jesús hizo muchas otras señales. Léalo conmigo. Jesús hizo muchas otras señales. Pausa. Esto es al final. Este es el capítulo 20. El Evangelio de Juan solo tiene 21 capítulos. Esto es en el capítulo 20. Y en el capítulo 20, después de haber ya escrito ya 19 capítulos, por decirlo así, que no se escribió en capítulos, eso vino después, pero se escribió, y después de todo, viene Juan y dice, Jesús hizo ¿qué? Muchas otras ¿qué? Señales, muchas otras señales. De hecho, no volteen, yo les voy a leer un verso. Aquí vamos a poner en pausa. Yo les voy a leer el último verso del libro de Juan. El último verso del libro de Juan, que está en el capítulo 21. Y el verso es el 25. ¿Okay? Juan 21, 25. Es el último verso del libro. Con este verso termina todo el libro de Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina. Hay muchas otras cosas. Ahora volvamos al punto anterior. Jesús hizo, léalo conmigo, muchas otras señales, y lo hizo en presencia de sus discípulos. Y esas señales que las cuales no están registradas en este libro. Por eso le digo, hay muchas cosas que hizo Jesús. ¿Por qué limitarse solo a 7? Y no solo por qué limitarse a 7. ¿Por qué limitarse a esas 7? Especialmente, yo me pongo a pensar, algunas son repetidas. Por ejemplo, Juan habla de cuando Jesús camina sobre el agua, pero eso también lo relata Mateo, también lo relata otros evangelios. Entonces, ¿por qué repetir una? O de la alimentación de los 5,000. Es aquí donde tenemos que ponernos la cachucha, ¿verdad? Del pensamiento crítico, ¿verdad? El pensamiento crítico. Juan es el último de los 4 evangelios en escribirse. Para darle más o menos una idea, Jesús muere ¿cuándo? ¿A los cuántos años? 33. Entonces, hablemos y digamos que en el año 33, porque si se está basando desde su encarnación, cuando Cristo es encarnado, o sea, cuando Cristo nace, a cuando Cristo muere, tenemos 33 años. Entonces, si estamos en 33 años, sabemos que Juan escribe como mínimo en el año 90. Ese sería lo más temprano. Lo más temprano. Realmente, yo lo digo con más, porque algunos dirían que más tarde todavía, como en el año 95, al final del primer siglo. Estamos hablando que han transcurrido desde la muerte de Jesús hasta el momento en que Juan escribe esto. Han transcurrido aproximadamente 60 años. 60 años. Y en el lapso de esos 60 años, muchas cosas han cambiado. Si nada más cuando Jesús muere,
cuando el día que él ascendió a los cielos, porque él se quedó por 40 días, ¿verdad? Cuando él asciende a los cielos y aparece el ángel diciéndole a los discípulos varones galileos que están mirando a ese Jesús que sube, él mismo volverá algún día, ¿verdad? Y esos son los que en el capítulo 2 de Hechos reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar. Y a partir de esas predicaciones comienzan a ser perseguidos y comienza una persecución de los cristianos, ¿verdad? Que es donde después entra Pablo y toda esta historia se comienza a desenvolver en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Pero esto que está ocurriendo en el Nuevo Testamento, cuando comienza a haber conflictos entre los judíos, recuerdan que ocurrió cuando Esteban dio su testimonio. ¿Recuerdan eso? Dio no su testimonio, pero cuando él predicó, cuando él testificó de Jesús. Cuando él testifica, se enojaron tanto los judíos que ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Lo apedrearon. El conflicto comenzó entre los judíos y los cristianos. Y se armó tanto que en el año 70 el Imperio Romano prácticamente quemó la ciudad. Muchos piensan que lo que Jesús habló en el capítulo 24, cuando él dijo, ven este templo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra sobre piedra, todo será destruido y no quedará nada. Que él estaba refiriéndose a lo que ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad por completo. Los judíos tuvieron que huir de Jerusalén. Por eso Jesús decía, cuando esto ocurra, corran a los montes, corran así, corran, huyan. Ay de la mujer que esté encinta en esos días, ¿verdad? Y les comienza a decir, muchos piensan que toda esa profecía hablaba del año 70. Y estos cristianos, esos judíos tuvieron que huir, o cristianos también y judíos huyeron por la persecución romana. ¿Y qué sucede, hermanos? Ahora hay judíos en diversas partes, mezclados con pueblos gentiles. Y por eso es que cuando tenemos el Apocalipsis, por ejemplo, al principio vemos las 7 cartas que las están mandando. ¿A dónde las están mandando? A las iglesias que están en Asia Menor, que son ciudades gentiles, donde hay algunos judíos, pero también hay gentiles. Y Juan es el que escribe ambas, al que se le atribuye ambas. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que recordar que lo que Juan está escribiendo, él lo está escribiendo 60 años después de que todo esto ocurre. Todo lo que leemos lo estamos leyendo como que si es una historia que está activa, pero esto se está escribiendo años después, décadas, medio siglo, más de medio siglo después. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es el objetivo de Juan, ¿por qué se limitó solo a estas? Recuerden, ya para ese entonces ya había escrito Mateo lo suyo, ya había escrito Marcos lo suyo, ya había escrito Lucas lo suyo. Entonces, si eres Juan, ¿por qué repetir algunas historias, algunos milagros? Eso es lo que yo me pregunto al crear este estudio, al decir, ¿qué podemos nosotros encontrar aquí? Y todo se basa en su objetivo. Dice, muchas cosas más hizo Jesús que no quedaron registrados. Pero miren el siguiente verso. El siguiente verso dice, pero estas, dígalo conmigo, pero estas se han escrito para que ustedes ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, oigan, estas 7 cosas que él escribió aquí, estas 7 contienen suficiente evidencia
para convencernos a todos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de Juan. Él dice, con estas 7 basta. Con estas 7 ustedes van a creer que Jesús es el Cristo. Entonces, hermanos, los 7 milagros que se describen en el Evangelio de Juan. El primero, Jesús convierte el agua en vino. El segundo, Jesús sana al hijo de un noble. El tercero, Jesús sana a un paralítico. El cuarto, Jesús alimenta a la multitud. El quinto, Jesús camina sobre el agua. El sexto, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y el séptimo, Jesús resucita a Lázaro. Esos son los 7. Y en cada una podemos ver un aspecto de la deidad de Jesús. Un aspecto que, lo que Juan dice, que nos haga creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, ¿quién puede convertir una sustancia en otra? Agua en vino. ¿Quién puede cambiar algo en otra cosa? Solamente Dios. ¿Quién puede tener autoridad total sobre el cuerpo? No solo en el sentido del paralítico, sino en el hijo del noble. Que noten, en el paralítico por lo menos él estaba frente al paralítico cuando le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, sí, Señor. Y dijo, ok, levántate y toma tu lecho y anda. Okay, eso fue frente a frente. El hijo del noble, el niño no estaba ni siquiera allí. Estaba en su casa. Y Jesús le dijo, ve y tu hijo sanará. Y llegó el hombre a su casa y el niño ya se había recuperado. Y preguntó el hombre, ¿a qué hora recuperó? Y cuando se lo dijeron, se lo informaron, él dijo, a esa hora fue cuando Jesús me dijo. No tiene que estar ni en tu presencia físicamente. Tiene control completo del cuerpo humano. No solo de las sustancias del cuerpo. Jesús alimenta a la multitud. Él puede multiplicar. ¿Quién puede multiplicar? Si usted pudiera multiplicar, fuera billonario, hermano. Yo creo, pues, no sé. Si pudiera multiplicar, no habrían personas con pérdida de cabello. Si podría multiplicar, no, mejor paro ahí. Mejor paro ahí. Pero miren, hermanos, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién tiene control para desafiar las leyes de operación de la, por ejemplo, la ley de poder caminar sobre las aguas? ¿A quién se le sujeta el viento y el mar y las olas? ¿Quién tiene control para sanar hasta lo que, hermanos, existe desde el nacimiento? ¿Y quién tiene control hasta sobre la muerte? Con estas 7, Juan dice, basta. Ustedes sabrán que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tendrán vida y vida eterna, vida abundante. Entonces, hermanos, con eso terminamos en esta mañana. Es solamente la introducción. Es solamente una introducción que nos prepara para estudiar estos 7 milagros. Porque estos 7 milagros no solamente nos señalan a Jesús como Cristo y como Hijo de Dios, sino que también nos dejan querer aplicar qué significa esto para nosotros hoy. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Tal vez hay alguien aquí que se tiene que preguntar. Tal vez se tiene que preguntar, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Que preguntar qué? Pues preguntar,
Si los milagros confirman que Dios está respaldando, y usted dice, bueno, ¿estará Dios respaldándome? ¿Esto quiere decir que puedo hacer milagros? ¿O que Dios hará milagros en mí? Y luego pregúntese lo que tal vez nunca se ha preguntado. ¿Cuáles cosas ha visto usted en su vida? Porque cuando Juan el Bautista mandó mensajeros a Jesús preguntando, ¿eres tú el que iba a venir? ¿Seguro? Jesús le dijo a los mensajeros, regresen y díganle, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿verdad? Los mudos hablan. Vayan a decirle. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que recordar lo que Dios ya hace en nuestra vida. Y hay cosas que, hermanos, ni siquiera están escritas en el libro. Hay cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios hace por nosotros. Son cosas tremendas. Agradezcamos a Dios, hermanos. Démosle gracias. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Señor, a este pueblo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú respaldas a los tuyos con señales y milagros, con tal de confirmar que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú sanas, que tú vives, que tú provees, que tú puedes hacer lo que ningún hombre puede hacer. Lo que imposible es para los hombres, posible es para ti. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Porque has sido más que lo suficiente para que creamos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Que tú eres poderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dejo a mi hermano que va a dar los anuncios en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Póngase de pie, estírese un momento y escuche los anuncios aquí con mi hermano Carlos. Hermano. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Creo que somos bastantes los que estamos asistiendo a los cultos. Ellos se entiende. Seguimos orando por los que no se pueden, que no puedan venir. Amén. Hay que orar. Tenemos que estar pendientes de los que no se están reuniendo, así que pues no los olvidemos de hacer una oración por todos, amén. Es muy importante, amén. Así que pues ya para terminar, yo sé que pues estamos cansados, listos ya para seguir con este domingo, amén, y luego mañana pues comenzar una semana, amén, de trabajo, de todo, amén, preocupaciones también, pero sabemos que como dice la Escritura, Dios está con nosotros, creámosle. Es sumamente importante creer, hablar con Él, habla con Él, tira las cargas sobre Él. No es porque yo lo diga, lo dice la Escritura. Amén. Lo dice la Escritura que pongamos las cargas sobre Él y Él nos hará que nuestra carga sea menos. Amén. No sea demasiado, sea más leve. Amén. Así que pues solo les quiero leer en Isaías 40:27. Dice, ¿por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Yahvé no me mira, mi Dios no se preocupa por mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? Pregunta, ¿o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa, ni se fatiga,
y su inteligencia no tiene límites. Él le da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras a los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que confían, los que en él confían, recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán y no se fatigarán y andarán y no se cansarán. Amén. Cuando habla de los jóvenes, no necesariamente está hablando de jóvenes, teenagers. Está hablando de las personas, de los hermanos, hermanas que estamos jóvenes en el Evangelio y tal vez dudamos, tal vez no tenemos esa fe potente en nosotros. Como del 1 al 10 tenemos prácticamente como una, tal vez un 6, un 5 en nuestra fe. Entonces está hablando de esos jóvenes, no está hablando directamente a jóvenes, teenagers, sino por eso dice que a los que confían en él les tendrán fuerzas como de águila. Amén. Está hablando de él. Tengamos esa fuerza y esa confianza en Dios. Tengamos esa esperanza en él. Cada momento que tengamos la oportunidad, les vuelvo a repetir, hable con él. Hable con él. Dígale, me siento de esta forma. Me siento triste, me siento cansado, me siento fatigado, me siento frustrado o me siento alegre y te voy a cantar una alabanza. Pero hable con él. Padre, Hijo y Espíritu Santo están contigo y están conmigo. Amén. Amén. Padre bendito, Padre amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada alma, Señor, por cada corazón, Señor, que está aquí, representando cada familia, Padre. Bendícelos, bendice, Señor, cada corazón, cada alma, Señor, cada hogar. Tú eres un Dios omnisciente, un poderoso Dios, Padre. No hemos confiado en un Dios débil, como dice tu palabra, en un Dios que se cansa. Tu oído está siempre atento a escuchar cada ruego, cada lágrima, Señor, que se derrama. Estás ahí listo, Señor, abriendo tus manos para escucharnos. Bendice a todos aquellos, Padre, que no se han podido reunir por diferentes razones, Padre. Bendice a todos aquellos que están en cárceles, en hospitales, Señor, suplicando por un milagro. Bendícelos. Llega con tu mano de poder, Señor. Bendice a todos aquellos centros de ancianos, los niños, Padre. Bendícelos grandemente, Padre. Tú eres lindo y poderoso, Padre, a quien nosotros acudimos como esa roca inquebrantable, Señor. Corremos hacia ti porque si no, Señor, no tendríamos dónde ir, Padre. Creemos que tú hiciste el cielo y la tierra y siguen sostenidos por tu palabra, Padre. Siguen sostenidos por ti, por ese Dios maravilloso. Cuídanos en nuestro regreso, Señor, a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, en esta semana que comienza, Padre. Y tu palabra, Señor, se cumplirá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendiciones.